Buenas, mi nombre es Eleide Mendoza, pertenezco a la sección LCO 4112. A continuación vamos a abordar el tema sobre el marxismo. ¿Qué es el marxismo? Es una doctrina política y filosófica desarrollada a mediados del siglo XIX por Karl Marx, filósofo, economista y periodista alemán, con la colaboración de Friedrich Engels, filósofo, sociólogo y periodista. El marxismo fue normalmente difundido en 1848 a través del Manifiesto del Partido Comunista, uno de los tratados políticos más influyentes de la historia. La base del marxismo es una crítica al sistema capitalista, al que acusa de haber permitido diseñar economías con resultados desastrosos e incluso horrorosas dictaduras. La idea planteada en el Manifiesto Comunista abogan por el derrocamiento del sistema de clases sociales y la abolición de la propiedad privada. Marx propone que el capitalismo necesita ser reformado, por lo que plantea diversos análisis y principios comunistas que pretendan ser una solución ante el sistema deficiente. El marxismo se enmarca dentro de la ideología socialista y fue denominado socialismo científico para diferenciarlo de otras corrientes socialistas anteriores. Las bases fundamentales del marxismo son las siguientes. Número 1. El materialismo histórico. El marxismo aquí se basa en un enfoque materialista de la historia que sostiene que los cambios sociales y políticos son impulsados por las condiciones materiales de producción y las relaciones de clase. Según Marx, la historia humana es una historia de lucha de clases. Como punto número 2 tenemos la lucha de clase, el cual el marxismo ve a la sociedad como dividida en clases sociales, con intereses en conflicto. Marx sostiene que la burguesía que posee los medios de producción explota a la clase trabajadora para obtener beneficios, el cual esta explotación impulsa la lucha de clases que eventualmente conduciría a la revolución proletaria. Y por último, pero no menos importante, es la economía planificada y socialista. Aquí el marxismo promueve una economía planificada y socialista en la que los recursos y la producción estén gestionados y distribuidos de manera colectiva. Aquí busca eliminar la explotación del trabajo y establecer un sistema en el que satisfagan las necesidades de todos los miembros de la sociedad. Estas son algunas de las principales bases fundamentales del marxismo, que han sido desarrolladas y discutidas ampliamente desde la obra de Carlos Marx en el siglo XIX. A continuación mencionaremos algunas características del marxismo, la cual describe la ideología marxista son las siguientes. El fin del sistema de la desigualdad de las clases sociales para que exista una única clase o grupo social. Como punto número 2 tenemos la abolición de la propiedad privada en pos a la propiedad pública. Como punto número 3 tenemos el salario de un trabajador debe ser determinado por los beneficios que es capaz de generar. Como punto número 4 tenemos la creación de una única clase social administradora, capaz de satisfacer las necesidades de los pueblos. Saludos, mi nombre es Héctor, pertenezco a la sección 4112 de Contaduría Pública y en este momento les vengo a hablar sobre las críticas realizadas por el marxismo, o mejor dicho, por este hombre llamado Marx, al capitalismo. Debemos entender que son distintas corrientes de pensamiento en la parte de, digamos, sí, de cómo llevar lo económico en un país, y Marx hace unas críticas a este sistema económico, el cual debemos destacar varios aspectos. Según el marxismo, critica al capitalismo, ya que el capitalismo ve a los hombres como una máquina que no tiene sentimientos, una máquina que solo hace trabajar, 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 producir riqueza a favor de ellos. Entonces, este hombre critica al capitalismo por esto, porque dice que el capitalismo ve a los seres humanos como máquinas, no lo ve como personas que tienen sentimientos. Entonces es una de las críticas que hace el marxismo. Otra de las críticas que hace el marxismo al capitalismo es que el capitalismo trata de enriquecerse solo ellos y el trabajador siempre estará por debajo, nunca podrá superarse según
las ideas que tenía el marxismo sobre el capitalismo, al tal punto de promover la explotación laboral y hasta el trabajo infantil. Esta es una de las críticas que hace el marxismo o enfatiza el marxismo acerca del capitalismo. Debemos considerar que el marxismo cree o creía que el capitalismo era toda una farsa según la familia sí que tenían dinero, ya que muchas veces las familias o las parejas que convivían estaban no por amor o porque se amaban o porque se querían, sino por conveniencia financiera. Entonces, Marx o el marxismo critica el capitalismo por llevar a esto a las personas a tener un control o digamos un interés acerca del dinero sin importarle lo que puedas sentir o puedas pensar. Entonces, Marx que critica todas estas ideas que tiene el sistema capitalista según él, porque hace que el hombre se vuelva duro solo pensando en cómo producir dinero, dinero, dinero. Una de las cosas que nosotros debemos recargar es que también el marxismo criticaba al capitalismo en su momento, ya que el que está en ese sistema capitalista siempre va a pensar en él, en la persona o solo en su interés y no pensar en el interés de las personas que están a su alrededor. Gracias. Mi nombre es María Silva y yo les voy a hablar sobre los principales exponentes del marxismo. Algunos de los principales exponentes del marxismo son Karl Marx, que es considerado el fundador del marxismo junto con Friedrich Engels, el cual escribió obras fundamentales como el Manifiesto Comunista y el Capital. Friedrich Engels, este fue el colaborador y amigo cercano de Marx y coautor de varias obras, incluyendo el Manifiesto Comunista, como también escribió La situación de la clase obrera en Inglaterra. Vladimir Lenin, este es un líder de la Revolución Rusa en 1917 y fundador del Partido Comunista de la Unión Soviética. Este desarrolló la teoría del leninismo sobre la revolución proletaria y la dictadura del proletariado. Rosa Luxemburgo, esta fue una destacada teórica marxista y revolucionaria polaco-alemana. Se destacó por su crítica al revisionismo y su defensa de la lucha de masas. León Trotsky, este fue un líder revolucionario y teórico marxista. Jugó un papel importante en la Revolución Rusa y desarrolló la teoría del trotskismo. Antonio Gramsci, que es un filósofo y político italiano, el cual desarrolló la teoría del marxismo cultural y de la noción de hegemonía. Ernesto Che Guevara, que fue un guerrillero y revolucionario argentino-cubano, que aplicó los principios del marxismo en la lucha armada por la liberación de América Latina. Mao Zedong, que era un dirigente revolucionario chino y líder del Partido Comunista de China, el cual desarrolló la teoría del maoísmo como una adaptación del marxismo-leninismo a la realidad china. Antonio Negri, que era un filósofo y político italiano, coautor de la teoría del operaísmo y del concepto de multitud en el marco del marxismo postmoderno. Y Slavoj Žižek, que era un filósofo esloveno y teórico cultural, que ha desarrollado una crítica contemporánea al capitalismo y ha revitalizado la teoría marxista en el siglo XXI. Teoría del marxismo. La teoría del marxismo, desarrollada principalmente por Karl Marx y Friedrich Engels, es una corriente de pensamiento político y económico que se basa en el análisis de las relaciones de clase y la lucha de las clases en el contexto del capitalismo. El marxismo parte de la premisa de que la sociedad está dividida en clases sociales con intereses y relaciones de poder en conflicto. Según Marx, en el sistema capitalista, la burguesía poseedora de los medios de producción explota a la clase trabajadora, la cual es conocida como el proletariado. Esta explotación ocurre porque los dueños de los medios de producción obtienen ganancias a través de la apropiación del valor creado por los trabajadores en forma de plusvalía.
Marx argumentaba que esta explotación de la clase trabajadora, su alienación del producto de su trabajo y su falta de control sobre el proceso de producción son las bases de contradicciones y desigualdades en el sistema capitalista. El objetivo del marxismo es la superación del capitalismo y la construcción de una sociedad comunista sin clases sociales, en la que los medios de producción sean propiedad común y la distribución de los bienes y servicios se realice según las necesidades de cada individuo. Para lograr este objetivo, el marxismo propone la lucha de clases como motor de cambio social. Marx y Engels defendían la necesidad de que el proletariado se organice y se levante contra la burguesía en una revolución proletaria. Esta revolución, según su teoría, llevaría al derrocamiento del sistema capitalista, al establecimiento de la dictadura proletariado y eventualmente a la sociedad comunista. Además del análisis económico y político, el marxismo también se extiende a otras áreas de estudio como la filosofía, la sociología, la historia y la cultura, proporcionando herramientas para analizar y entender las estructuras sociales y los procesos históricos desde una perspectiva materialista y dialéctica. Buenos días, mi nombre es Alex Brito y yo les vengo a hablar sobre el papel del marxismo en el Estado. El papel del marxismo en un Estado es proporcionar un marco teórico y crítico para entender y transformar las estructuras económicas, sociales y políticas presentes en la sociedad. El marxismo busca analizar las relaciones de producción capitalista y desigualdades en la sociedad. Así, propone alternativas que promueven la igualdad y la justicia social. Asimismo, el marxismo busca concienciar a la clase trabajadora acerca de la situación y la lucha por sus derechos. Un Estado, en particular el marxismo, puede influir en la política y la sociedad de varias maneras. Puede dar lugar a la transformación de partidos políticos o movimientos sociales de orientación marxista, que busca promover políticas y medidas que beneficien a los trabajadores y los sectores populares. El marxismo también puede influir en la forma en que se analizan los problemas y se proponen soluciones, poniendo el foco en la lucha de clases y en la transformación radical de las estructuras económicas y políticas que existen. Sin embargo, el grado de influencia del marxismo en un Estado depende de muchos factores, como la historia política y social del país, la existencia del movimiento y líderes políticos marxistas y la aceptación o rechazo de sus ideas por parte de la población. En resumen, el papel del marxismo en un Estado es proporcionar una crítica al sistema capitalista y promover alternativas a dicho sistema, enfocándose en la igualdad y la justicia. Por otra parte, el papel del marxismo en el Estado Lara, como en cualquier otra región, depende de numerosos aspectos, como la influencia de la corriente política y sociales, el nivel de organización e involucramiento de la población y la dinámica económica y social de esta. El marxismo es una teoría crítica del sistema capitalista y busca transformar la sociedad y la economía hacia una sociedad sin clases sociales. El Estado Lara, al igual que en otras regiones, existen grupos y movimientos que se identifican con el marxismo y buscan promover los ideales de equidad, justicia social y lucha de las clases. Estos grupos marxistas pueden estar involucrados en actividades políticas, movimientos sociales y sindicales o estudiantiles, y pueden impulsar propuestas y acciones orientadas al cambio social y la defensa de los derechos de los trabajadores y los sectores populares. Es importante destacar que el papel del marxismo en el Estado Lara, al igual que en cualquier otro lugar del país, puede ser variado y diverso. Dependerá de la dinámica política y social específica de cada región. ¿Cómo se aplicaría en la actualidad en Venezuela el marxismo? La aplicación del marxismo en la actualidad en Venezuela es un tema muy debatido y controversial.
En los últimos años, el gobierno venezolano ha sido liderado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, que se declara marxista y sigue la ideología del fallecido presidente Hugo Chávez. En términos generales, el gobierno venezolano ha implementado políticas que se basan en los principios del marxismo, como la nacionalización de los sectores clave de la economía, la redistribución de la riqueza y la promoción de programas sociales para combatir la pobreza y la desigualdad. Sin embargo, la aplicación del marxismo en Venezuela ha sido objeto de crítica y controversia. Algunos argumentan que la gestión del gobierno ha llevado a una crisis económica y política en el país, con altos niveles de inflación, escasez de alimentos y medicinas, y la violación de derechos humanos. Otros argumentan que la aplicación del marxismo en Venezuela ha enfrentado dificultades debido a los factores externos, como la caída de los precios del petróleo, y a errores internos como la corrupción y la mala gestión de la economía. En última instancia, la aplicación del marxismo en Venezuela es un tema complejo y su evaluación dependerá de la perspectiva e interpretaciones de los individuales. Es importante tener en cuenta que diferentes corrientes del marxismo pueden tener visiones diferentes sobre cómo implementar sus principios en la práctica.